13 que tiene relación con la comunión con el Espíritu Santo. Y en las últimas lecciones hemos venido desarrollando los principios concernientes a cómo llevar una mejor comunión con el Señor. Y como lo dije anteriormente, en esta lección abordaremos el tema de la comunión con el Espíritu Santo. Y antes de avanzar, quiero invitarte a que oremos. Vamos a pedirle al Padre para que en el nombre de Jesús nos dé sabiduría, revelación de su palabra. Padre, hoy te bendecimos, te exaltamos, porque eres nuestro Dios, eres nuestra roca, nuestro refugio. Y ahora, Padre, oramos por revelación de tu palabra para nosotros, la luz de tu Espíritu para nosotros, trayendo revelación, que podamos vivir una vida de victoria, llena de tu gloria, caminando contigo, experimentando lo mejor de ti en nosotros. Padre, estamos listos para recibir tu preciosa semilla y que esa semilla produzca cosecha en todo lo que hacemos. Por eso te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y para continuar y como punto de partida de esta lección número 13, leemos en la palabra Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14. Segunda de Corintios 13, 14. Y allí nos dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y es el objetivo de esta enseñanza, dar a conocer acerca de la importancia de desarrollar una comunión íntima y fuerte con el Espíritu Santo. Ese es el objetivo que tenemos con esta lección. Y en el último capítulo hablamos acerca de algunos aspectos que revelan la calidad de nuestra comunión con Dios en lo íntimo. Es decir, hablamos de elementos internos y qué hábitos desarrollamos en lo íntimo, en lo secreto con el Señor, pero que es necesario que se manifiesten en público. Y es que esta manifestación pública consiste en primer lugar en obediencia, como parte de nuestra comunión con el Padre. Luego hablamos acerca de identidad en relación con el Hijo. Y en esta lección identificaremos que la comunión con el Espíritu Santo es una comunión de dependencia, para llegar al cuarto nivel de nuestra comunión, que es cómo fluir en lo que hemos recibido de Dios. Cabe recordar que el Señor Jesucristo dijo: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La intimidad con Dios es importante, pero también es importante que lo que hemos recibido en lo secreto se manifieste públicamente. Lo primero que tenemos que decir en cuanto a la comunión con el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y cuando hablamos acerca de esto, no significa que es inferior al Padre o al Hijo, sino que es la tercera persona en intervenir en la obra divina. Hemos hablado que es el Padre quien da las órdenes, que el Hijo las ejecuta y que el Espíritu Santo trae la obra. Por eso es la tercera persona de la Trinidad, porque es aquel que interviene en tercer lugar en relación con nosotros y en relación con todo lo que Dios hace en general. El Espíritu Santo es una persona, no porque posea un cuerpo, sino porque tiene la facultad de hablar, pensar, sentir, decidir. Y afirmamos esto debido a que hay algunas corrientes religiosas que afirman que el Espíritu Santo simplemente es una fuerza activa, una energía, un viento, algo impersonal.
Pero la palabra de Dios nos enseña en muchas partes que el Espíritu Santo habla, piensa, siente y decide. Y todas estas facultades son las que constituyen a una persona. La comunión con el Espíritu Santo, como lo enunciamos al comienzo de esta lección, es una comunión de dependencia. La palabra dependencia, y es nuestra clave, palabra clave en esta enseñanza, significa unión absoluta. Y esto expresa que no dependemos de nuestros recursos, habilidades o talentos, sino que dependemos de Él, de la obra del Espíritu de Dios. Y es que es el Espíritu de Dios quien testifica a Jesús a nuestro espíritu. En este sentido, el Espíritu Santo no está interesado en glorificarse a Él, sino a Jesús, porque su obra más importante es convencer el corazón y el espíritu de las personas para la salvación. El Espíritu Santo no está interesado en que se le exalte a Él, en que se le adore, si podemos decirlo en el sentido profundo de la palabra, sino que está interesado es en testificar a Jesús al corazón de los hombres, ya que la obra del Espíritu Santo consiste en convencernos, dice la palabra, de pecado, de justicia y de juicio. Por tal razón, cuando testificamos a Jesucristo, no contendemos, porque el que contiende es la persona que quiere convencer con sus propias palabras o habilidad, con su dialéctica, a los demás. Pero la predicación del Evangelio es un acto netamente espiritual. En otras palabras, es el Espíritu Santo quien testifica al espíritu de las personas, convenciéndoles acerca de la verdad de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 14, dijo Jesús: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Note que la función esencial del Espíritu Santo es glorificar el nombre de Jesús, testificar acerca del glorioso nombre de Jesús. Él está interesado en que el nombre del Señor sea conocido, sea revelado en el corazón de cada persona. Porque cuando el nombre de Jesús es revelado, entonces poder viene sobre ellos, y es el poder del Espíritu Santo. Debemos depender del Espíritu Santo porque es Él quien produce la vida de Jesús en nosotros. Y existe una gran diferencia entre la vida cristiana y cualquier otra práctica religiosa. La palabra religión viene del latín religare, que significa volver a ligarse. Y esa palabra religión tiene relación con todas las prácticas humanas, físicas, disciplinas, etcétera, que el hombre, en el concepto de algunas personas, deberían poner en práctica para volver a ligarse a Dios. Pero como su nombre lo indica, la vida cristiana es un estilo de vida. Y este no se hereda, no se transmite de persona a persona, sino que es una experiencia en el espíritu del hombre, en el corazón de las personas, donde el Espíritu Santo produce una vida sobrenatural como consecuencia de aceptar a Jesús. En este sentido, tenemos que decir que hay una gran diferencia entre lo sobrenatural y lo espectacular. En primer lugar, lo espectacular está relacionado con los actos o elementos externos. Es decir, es espectacular los milagros, las sanidades, los prodigios. Pero lo sobrenatural tiene relación con la obra del Espíritu Santo, que es desarrollar las virtudes de Dios en nosotros. Es decir, traer cosas gloriosas a la vida del hombre. Tiene relación con la vida de Dios en nosotros. Y es que en la Biblia encontramos a muchas personas que recibieron milagros, cosas de parte de Dios, pero sus vidas no fueron transformadas,
no fueron cambiadas. La vida de Dios no se manifestó en ellos. Y es justamente a esto lo que llamamos el fruto del Espíritu. Y es el Espíritu Santo quien produce la vida sobrenatural de Dios en nosotros. Para ampliar un poco más esto, citamos ahora la carta de Romanos, capítulo 8, verso 11. Romanos 8:11. Y nos dice allí la Escritura: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Cuando la palabra nos está hablando en este verso, nos está relatando una experiencia sobrenatural y no solo espectacular. Es bueno recibir milagros, ser sano, prosperado, ver prodigios y cosas grandes de Dios. Pero es importante que podamos recibir esa experiencia sobrenatural que es la vida de Dios en nosotros. Por este motivo, nos dice la palabra en Juan 1, que somos hijos de Dios, no por carne ni sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Allí está estableciendo que la vida que el Espíritu Santo transfiere a nuestro espíritu no tiene que ver con elementos humanos, sino que es una experiencia sobrenatural. Dice Romanos 8:11 que el Espíritu Santo, quien levantó a Jesús de entre los muertos, cuando mora en nosotros, también produce una vida sobrenatural dentro de nosotros. Debemos también depender del Espíritu Santo, debido a que es Él quien revela toda la verdad a nuestro espíritu. Nos dice la palabra en el Evangelio de Juan 16:13. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este verso contiene una gran riqueza. En primer lugar, está hablando acerca del Espíritu de verdad. En el mundo existe el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, y el Espíritu de error. No existe una línea intermedia, no hay una posición neutral. Hay personas que están siendo guiadas por la verdad o que están siendo guiadas por el error. Y es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, quien nos guía a toda verdad. Pero ¿a qué clase de verdad nos guía el Espíritu Santo? En primer lugar, a la verdad de Dios manifestada en Cristo. Dijo el Señor Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Hoy en día encontramos posiciones filosóficas, psicológicas, en cuanto a que la verdad es relativa, o en sus palabras, a que la verdad no existe, que cada persona tiene la verdad. Pero Jesús dijo que Él era la verdad. Por lo tanto, cuando creemos en Jesús, la verdad de Dios se manifiesta en nosotros. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos guía a la verdad del Evangelio. Cuando nos referimos a Evangelio, estamos hablando de, en primer lugar, la bondad de Dios hacia el hombre. Número 2, el amor de Dios manifestado a través de Cristo, quien vino y murió por nuestros pecados en la cruz. Y número 3, acerca de la fe acerca de que la fe en su nombre produce salvación. Eso es el Evangelio, el amor de Dios, la bondad de Dios manifestada a través de Cristo, y que la fe en el nombre de Jesús produce salvación. Y hay personas que creen que la salvación la van a ganar por sus propios méritos, por su conducta, un estilo de vida ejemplar. Pero la verdad del Evangelio es quien hace o produce que el hombre sea salvo. El Espíritu Santo también nos guía a la verdad de la revelación de la palabra a nuestro espíritu.
Nadie, escúchenme bien, nadie puede discernir la palabra de Dios en sus capacidades intelectuales, académicas o emocionales. Nadie podrá discernir la verdad absoluta que transforma, una verdad que produce vida sobrenatural en sus capacidades humanas, sino que es la obra del Espíritu Santo quien produce la revelación. No es la inteligencia humana, es la obra del Espíritu Santo. Continuando con las razones por las cuales debemos depender del Espíritu Santo, y es preciso hacerlo, ya que Él es quien nos guía en todas las cosas. Es el único que tiene la capacidad de guiarnos en las decisiones que debemos tomar. Y Él lo puede hacer porque el Espíritu Santo es omnisciente. Esto quiere decir que todo lo conoce y por esta razón sabe muy bien qué es lo que más nos conviene. Una de las grandes necesidades del ser humano es la necesidad de dirección. Muchos están buscando que otros les digan qué hacer y cómo hacerlo. Y se encuentran una gran cantidad de personas sin sentido, sin rumbo. Van como barcos a la deriva. No saben hacia dónde van. Y por eso encontramos en la actualidad con mucha frecuencia expresiones como no sé qué hacer, no sé qué camino tomar, no sé qué va a hacer de mí ahora. Porque el hombre tiene una necesidad de dirección y lo encontramos reflejado en el libro de los Salmos. Por ejemplo, el Salmo 25 nos habla acerca que el hombre busca ser guiado. Y el Espíritu Santo tiene la capacidad de guiarnos. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque cuando la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad, no está solamente refiriéndose a una verdad intelectual o conceptual, sino que se está refiriendo a una verdad que te va a llevar a lo que es lo mejor para ti. El Espíritu Santo nunca te va a llevar a algo que no sea bueno para tu vida. Cuando nosotros revisamos nuestra vida, descubrimos que muchos de los errores que hemos cometido, las malas decisiones que hemos tomado, han sido consecuencia de no ser guiados por el Espíritu de Dios. Tal vez fuimos guiados por nuestros propios intereses o por nuestros sentidos. Pero cuando eres guiado por el Espíritu Santo, eres guiado a la verdad. Pero no solamente desde un punto de vista conceptual, como lo señalé anteriormente, sino desde un punto de vista experimental. Es decir, eres guiado a lo mejor para tu vida. Por esas 4 razones mencionadas, o sea, porque el Espíritu Santo es quien testifica a Jesús, porque es quien produce la vida de Dios en nosotros, porque es quien revela toda verdad a nuestro espíritu, porque es quien nos puede guiar en todo, necesitamos depender del Espíritu Santo. No podemos desprendernos del Espíritu de Dios. Hoy en día encontramos mucha carnalidad. Personas que viven muy en la carne. Y cuando nos referimos a la carne, hablamos sobre los deseos y pasiones que combaten dentro de las personas. Y esto termina en gente que está viviendo en sus capacidades, las cuales son limitadas, personas entregadas a sus intereses, sumergidos en sus ocupaciones. La carne es enemiga del espíritu. Y un verso que podemos referenciar y que nos habla más ampliamente de esto es Romanos capítulo 8. Allí se nos habla de la enemistad entre la carne y el espíritu. Cuando un cristiano ha comprendido estas 4 cosas y desarrolla una relación, una comunión, una dependencia del Espíritu Santo en toda su vida, dice la palabra que se manifiestan en él ciertas características sobrenaturales. Y para hablar de ellas, leemos Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23.
Y aunque no vamos a hacer una exégesis acerca de este verso, vamos a tocar algunas cosas las cuales es importante definir para contrastar con nuestra propia experiencia. Gálatas 5, 22, 23 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Al hablar del fruto del Espíritu, se está refiriendo a la obra del Espíritu Santo en nuestro espíritu, moldeándolo, trabajando en él, capacitándolo para que lleve una vida sobrenatural. Este verso habla sobre 9 cosas que constituyen o reflejan una vida que está dependiendo del Espíritu de Dios. La primera de ellas es el amor. El amor es un concepto que hoy en día se ha humanizado y por lo tanto desvirtuado mucho. Se ha confundido también en muchos sentidos con pasión u otras cosas. Pero el amor, de acuerdo al concepto de la palabra de Dios, es un conjunto de principios afectivos, emocionales y de conocimiento que ligan a las personas entre ellos. Es decir, el amor no es un sentimiento, es una decisión. Y al hablar de principios, no estamos hablando de que si sentimos amar a este o a este no, o es que este me cae bien, este me agrada y este no. El amor es un principio. Somos nosotros quienes decidimos amar. Y cuando una persona guiada por el Espíritu Santo decide amar, decide perdonar, decide tener un corazón hacia los demás, un corazón abierto. Y podemos leer 1 Corintios 13, que nos habla claramente y más extensamente lo que es el concepto bíblico sobre el amor. El segundo fruto del Espíritu citado en Gálatas es gozo. Y el gozo no debe confundirse con una euforia que conduzca a una vida excéntrica o desordenada, sino que el gozo es una tranquilidad y armonía frente a cualquier situación. Por eso la Biblia dice que debemos vivir con sumo gozo, aun cuando nos encontramos en pruebas, porque el gozo es una tranquilidad, una armonía frente a cualquier circunstancia. Pero, lógicamente, esto no es natural. Lo natural es que las personas en las crisis, en las dificultades, se angustien. Eso es lo natural. Por eso les decía que lo sobrenatural es lo que produce el Espíritu de Dios en nosotros. Es natural que nosotros amemos a los que nos hacen bien y no a los que nos causan mal. Pero es sobrenatural cuando puedes amar a todos. Tenemos en tercer lugar la paz. Y es que la paz es el resultado de un orden interior en todas las áreas de nuestra vida. Y regreso aquí un poco para hablar sobre el gozo, porque hay un verso en Filipenses 4, 11 al 13, que nos dice que la paz es el resultado de un orden en todas las áreas de nuestra vida. Las personas creen y dicen: Dios mío, dame paz. Señor, quiero tu paz. Pero no vas a experimentar paz mientras haya desorden en tu vida. No puedes experimentar paz mientras hayan cosas por resolver, cuentas que no estén en orden. Y el Espíritu Santo te va a guiar a llevar y a tomar decisiones. Te va a guiar a ordenar cosas. Y cuando las cosas se ordenan, hay paz. Hay personas que dicen: Dios mío, dame paz. Y después que hacen una oración se sienten tranquilas. Pero tan pronto vuelven a llamarles o se manifiesta la situación que los tenía descontrolado, es normal que la persona diga: perdí la paz. Pero cuando el Espíritu Santo te guía a tomar decisiones que traigan un orden a la vida, entonces vas a estar lleno de una paz sobrenatural. Como dice la Escritura, una paz que sobrepasa todo entendimiento. En cuarto lugar encontramos la paciencia.
la cual es aprender a esperar las respuestas de Dios en su tiempo. Y aquí podemos citar el Salmo 40, verso 1, donde el salmista escribe: pacientemente esperé a Jehová. Fíjense que la paciencia se aprende. Hay personas que oran: Dios mío, dame paciencia. Pero la paciencia es un arte que se aprende. Cuando una persona va a la clínica, se les pone una sala de espera. Ellos no llegan inmediatamente a que el médico les atienda, sino que deben esperar. Y a esas personas se les conoce como pacientes, porque aprenden a esperar. Saben que deben esperar hasta que alguien intervenga en sus vidas. Y en la actualidad hay muchos cristianos ansiosos, afanados, que quieren que Dios intervenga ya. Pero necesitas aprender a esperar. Pero esta no es una espera pasiva o conformista, sino a esperar en Dios. No esperas en los hombres, esperas en la palabra de Dios. En quinto lugar está la benignidad, la cual es una inclinación hacia lo bueno, conforme a lo que se nos dice en Efesios 4:32. Cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo, se inclina hacia lo bueno, se inclina hacia lo que agrada a Dios, hacia lo que glorifica al Señor. Hay personas que tienen luchas en su interior con el mundo, con el pecado, que sostienen conflictos con el pasado y con muchas cosas, porque no están siendo guiados por el Espíritu Santo. Si no vivimos esa experiencia, se despierta en nosotros una inclinación hacia no hacer la voluntad de Dios. En sexto lugar tenemos la bondad, que es una buena actitud hacia los demás, de acuerdo a lo que nos dice Romanos 15:14. Tenemos también la fe. Cuando hay una dependencia al Espíritu Santo, se desarrolla fe. La fe es la capacidad de depositar plenamente nuestra confianza en Dios. Y para ampliar un poco más el concepto de fe, podemos ir a Hebreos 11. En octavo lugar tenemos la mansedumbre, la cual es una capacidad de soportar a cualquier persona o circunstancia, dando siempre lugar a la justicia de Dios. Y es en relación con la mansedumbre que nos habla Mateo 11:20. Una persona mansa no es iracunda, vengativa, sino que es una persona que aprende a soportar en amor a las personas o a las circunstancias. En noveno lugar encontramos el dominio propio, el cual es un equilibrio entre la mente y las emociones, lo cual impide que nos desbordemos en nuestros sentimientos. En la actualidad encontramos mucha explosividad, mucha precipitud, personas que pierden los estribos y como los pierden, se desbordan, se dejan llevar por lo que están sintiendo, por lo que están pensando. Pero nos dice la palabra en 2 de Timoteo 1:7, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y encontramos aquí 9 características de una vida guiada por el Espíritu Santo, de una persona que está dependiendo del Espíritu de Dios. Y esta experiencia produce dentro de ellos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio o templanza. Reiteramos, la comunión con el Espíritu Santo es una relación de dependencia. Es decir, buscamos su llenura para tomar decisiones. El Espíritu Santo no va a decidir por nosotros. Él no toma decisiones en nuestro lugar, sino que nos guía para tomarlas de una manera efectiva. ¿Por qué necesita una persona ser guiada por el Espíritu Santo? ¿Por qué necesita buscar guía para tomar decisiones? Porque hay gente que toma caminos de acuerdo a sus propias ideas.
Y por esta razón, uno de los consejos que más nos da la palabra de Dios en el libro de Proverbios es: no seas sabio en tu propia opinión. No te basas en tu información académica, intelectual para tomar decisiones. No son tus ideas, no es tu propia idea o tu formación la que te va a guiar a lo mejor, ya que nuestro conocimiento es limitado, pero el conocimiento del Espíritu de Dios es eterno. Él es omnisciente. Por eso nunca te guíes por tus propias ideas. Y es que hay muchas personas que, por otro lado, toman decisiones también por sus sentimientos. Toman decisiones en medio de la tristeza, del desánimo, de la confusión, y esto no es adecuado, debido a que al final eso no va a ser prosperado. Porque los sentimientos y las emociones son cambiantes. Es posible que hoy sintamos una cosa y mañana otra. La palabra de Dios dice en ese sentido que somos como la ola del mar, como las olas que son llevadas de un lado al otro. Hay personas que son guiadas por sus sentimientos y son como la ola del mar. Hay una inestabilidad en ellos. Hoy se sienten seguros y mañana están confundidos y son cambiantes sus emociones. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo y no por nuestras experiencias pasadas. Porque hay algunos que hacen doctrina, crean dogmas de acuerdo a las cosas que les han sucedido, aun si fueran equivocadas. Gente que dice, es que a mí me pasó esto y por eso yo decidí esto en mi vida, etc. Pero no tomamos decisiones de acuerdo a las circunstancias, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. También hay personas que toman decisiones por la influencia de otros. Se dejan llevar por lo que otros dicen, por lo que otros siembran en su corazón. Es que yo hago esto porque fulano también lo hizo. Si todo el mundo lo hace, entonces yo también. Pero recuerden que la Biblia dice que hay personas que pueden ser tropiezo para nosotros. Una de las cosas más delicadas es sembrar cizaña en el corazón de otros. Porque dijo Jesús, ay de aquellos por quienes vienen los tropiezos. Porque hay personas que se convierten en tropiezo para nosotros. También nos dice la palabra de Dios en este mismo sentido que hay algunos que dejan brotar raíces de amargura en ellos y que contaminan a muchos. Por tal razón, no podemos permitir ser influenciados por personas, sino que somos guiados por el Espíritu Santo. Así que antes de decidir algo, debemos tener en cuenta que el Espíritu Santo siempre nos va a guiar de acuerdo a la palabra de Dios. Y hay gente que dice, Dios me habló y me dijo que hiciera esto o aquello. Y cuando tú vas a mirar y a confrontar los hechos, resulta que lo que la persona decidió es antibíblico. El Espíritu Santo nunca va a contradecir su palabra. En segundo lugar, las decisiones que el Espíritu Santo nos lleva a tomar traen paz al corazón. No producen incertidumbre, temor, duda, sino que producen paz y una paz grande. Producen también resultados visibles y tangibles. Conozco a muchas personas que hoy en día viven en medio de la ruina, de la desgracia, en medio del caos. Y ellos dicen, el Señor me dijo que tomara esta decisión y ha sido una bendición, yo tengo mucha paz en mi corazón. Se fijan solamente en el segundo punto, si tienen paz. Pero hay una paz engañosa en el corazón de muchas personas. Porque cuando el Espíritu Santo te guía a tomar una decisión, eso produce resultados visibles y tangibles. Las puertas se abren, la bendición se manifiesta. La bendición es derramada en abundancia. Hay gozo, hay puertas abiertas. Y entonces puedes decir, el Espíritu de Dios fue quien me guió. También cuando el Espíritu Santo te guía a tomar una decisión, eso no obedece a intenciones individuales o mezquinas. Hay personas que dicen, es que yo en mi corazón estaba cargado, estaba molesto o molesta. Y el Espíritu Santo por eso me dijo, váyase. Por eso me dijo, no vuelva. Por eso me dijo, no haga esto o aquello. Pero el Espíritu Santo no obedece a decisiones individuales o mezquinas,
Él es bueno, porque como su nombre lo indica, Él es santo y te va a guiar de acuerdo a su santidad. Antes de decidir, es preciso meditar si lo que vamos a decidir es de acuerdo a la palabra, si trae paz al corazón, si ha producido resultados visibles y tangibles en tu vida, y si eso no obedece a intenciones individuales y mezquinas. Hay personas que dicen: el Espíritu Santo me dijo que me fuera de la iglesia porque aquí nadie me quiere. El Espíritu Santo no te va a decir eso. El Espíritu de Dios te va a llevar a otro nivel, a un nivel de gloria, de fe, nunca obedeciendo sentimientos o pensamientos de las personas. Y todo esto es preciso que cada uno pueda comprenderlo, pueda comprender la razón por la cual es importante que seamos guiados y dependamos del Espíritu Santo, ya que se necesitan hombres y mujeres que dependen del Espíritu de Dios, santos, llenos de la gloria de Dios, llenos del fruto del Espíritu Santo, fortalecidos en el hombre interior por su gloria, porque realmente hoy en día estamos atravesando por un mundo donde hay mucha carnalidad, donde hay muchas personas viviendo en sus propias ideas, en sus intereses, intenciones, y cuando las personas viven de esa manera, contristan al Espíritu Santo y dan mal testimonio de Cristo. Estamos orando por una iglesia de buen testimonio en Cristo, de fe, y que vivan bajo el poder del Espíritu Santo. Y ahora que estás avanzando en tu carrera de fe, estamos plenamente convencidos